Desde que existe este canal, me han llegado docenas de miles de correos electrónicos. Y aún tras el surgimiento de las redes sociales y los mensajeros instantáneos en la palma del teléfono, este medio, aunque ya un poco obsoleto, sigue siendo utilizado por usuarios que desean hacerme llegar anécdotas. Obviamente, porque es fácil ser anónimo en este medio. Cada persona que ha experimentado éxito creando contenido en Internet quiere pensar que su audiencia es por lejos la mejor. Yo lo pienso. Pero quizá por la naturaleza de mi trabajo, de vez en cuando me escriben personas sobre las que no haré un juicio de valor aquí. Prefiero dejarle eso a la audiencia. Me estuve guardando esta misiva por años. Sé que es real porque indagué directamente con la persona que lo escribió. Por eso, en su momento, pensé que era preferible dejarlo en el olvido. Hoy, tras discutirlo largo y tendido de manera interna, lo voy a compartir con todos ustedes. Querido Ángel, si te digo que soy un gran admirador tuyo, seguro no te asombrará saber que además soy un gran fan de todo lo que tenga que ver con el terror, el misterio y lo sobrenatural. Te has convertido en un referente para toda Latinoamérica en estos temas y he visto que muchas veces en tus redes sociales o en la caja de comentarios de tus videos, los visitantes te dejan sus historias personales al pasar. Verás, yo siento que también debo contarte una historia bastante perturbadora y lo haré a cambio de que preserves mi anonimato. Te la contaré simplemente por una razón. Siento que será una forma de devolverte todo lo que has hecho por mí. Y créeme que has hecho mucho. No solo por entretenerme en mis días y noches de práctica mientras estudiaba mi actual carrera de odontólogo, de la cual me he recibido, sino que gracias a ti elegí la misma, canalizando en ella, como verás, algunos de mis más bajos impulsos. ¿Qué tiene de bueno ello?, te preguntarás. Créeme, Dross, que luego de que escuches mi historia, te darás cuenta de que de no haber seguido esta carrera, en la cual canalicé ciertos impulsos de forma controlada, quién sabe cómo hubiera terminado. Porque siempre fui un tipo obsesionado con la muerte, pero más que nada, lo que me obsesionó desde chico de todas las películas de terror, libros de terror y de tu canal, ha sido siempre el dolor. He sentido fascinación por el mismo. ¿Qué es el dolor? ¿Es una maldición o una bendición? ¿Te has puesto a pensar que si Dios no nos hubiera puesto el dolor en el cuerpo, no hubiéramos sobrevivido como especie? El dolor no solo nos avisa de que algo no funciona bien, sino que nos dice el lugar exacto y lo que es más, se encarga de que hagamos algo al respecto. Si en vez de dolernos las heridas simplemente nos avisaran que están ahí, por pura pereza, ni las atenderíamos. Pero el dolor no deja opción. Cuando algo duele, sin dudas no puedes pensar en otra cosa que en lo que te está doliendo. Y en todo esto razoné cuando, siendo más joven, me salieron mis muelas del juicio y sentí aquel agudo, punzante e insoportable dolor en toda la quijada. Medité en ese entonces que sin duda el dolor de dientes es uno de los más insoportables que existen. No es casual que muchos métodos de tortura
impliquen la manipulación retorcida de algunos dientes, especialmente de las muelas y de las terminaciones nerviosas que recorren las encías. Por eso, de todo tu canal, a mí siempre lo que más me atrapó fue el dolor experimentado por las víctimas de los casos que cuentas. Imaginarme el dolor ajeno, lo admito en lo privado contigo, es algo que siempre me causó placer. No lo puedo negar por muy enfermizo que parezca. Y provocarlo, pues eso es simplemente como una droga para mí. No sé por qué nací así. Soy lo que comúnmente se denomina un sádico. Disfruto provocando dolor. Y obviamente durante mis primeras experiencias sexuales me vinculé con chicas que disfrutaban mientras les infligían dolor. Es decir, masoquistas. Sin embargo, varias veces me metí en problemas, pues a mí no me gustaba simplemente azotarlas, sino hasta cierto punto, cuando las tenía atadas, torturarlas un poco más. Pese a que me decían que me detuviera y me mencionaban la palabra clave que acordamos los sadomasoquistas antes de nuestros juegos para interrumpir toda actividad. Un par de ellas me denunciaron. Claro, no pasó a mayores porque el sufrir maltrato en el marco de una relación sadomasoquista de mutuo acuerdo es una línea muy gris. La policía simplemente no entiende de esas cosas y le costaba tomar en serio a chicas que se permitían atar y azotar cuando me denunciaban por haberles apretado un dedo con una pinza o alguna tontería por el estilo que se me ocurría. Lo cierto es que mi obsesión por el dolor influyó muchísimo en la elección de mi carrera. Consciente que el dolor de dientes es la madre de todos los dolores y sabiendo que si me dedicaba a ser dentista, podría provocar de forma legal un dolor indecible a mis pacientes de forma más o menos simulada e incluso ganar dinero con ello. Hice mi carrera y acá, Dross, quiero decirte algo de forma muy clara. Un buen dentista nunca te hace doler. El tema es que, nos guste o no, el dolor es parte de nuestra profesión y la gente lo asume. Por eso, de forma casi instintiva, la gente detesta visitar a su dentista. Cosas como el torno, las pinzas, el raspador, parecen auténticos instrumentos de tortura medieval para las personas que se acuestan indefensas en nuestros consultorios. Incluso el inevitable dolor de una aguja entrando en la encía mientras aplicamos una anestesia. Todos esos dolores intensos e insoportables, y desde que comencé a hacer mis primeras prácticas, fueron dolores que disfruté enormemente de provocar, teniendo bajo mi bata de médico unas tremendas erecciones, y muchas veces bajo mi barbijo sacaba un poco la lengua en mi boca sin darme cuenta. Eso fue lo que comencé a hacer para no levantar sospechas. Inyectar soluciones salinas para diluir la anestesia y ver cómo se retorcían ante la aguja, porque la anestesia quedaba débil y entonces me hacían señas de que querían más anestesia. Y ahí los volví a pinchar con otra aguja más gruesa. A veces simulando, intentaba tocar el nervio con la aguja y podía ver cómo saltaban en el sillón, a lo cual me disculpaba y seguía buscando, lleno de un enorme placer silencioso. No podían quejarse mucho. Como practicante por estos servicios, no cobraba. Eran para practicar precisamente la facultad de odontología y por eso atendíamos a personas que no podían pagar los servicios de un dentista ya recibido. Así que era la circunstancia ideal para obtener mi dosis de dolor de forma simulada.
Pero lo mejor vino cuando comenzamos a usar el famoso torno o taladro. Debo confesar, Dross, que en un par de ocasiones, habiendo aplicado anestesia diluida, lo que hacía era fingir que estaba tocando el diente y preguntaba: ¿siente algo? A lo cual me respondían que no, con la cabeza y la boca abierta. Obviamente no sentían nada porque no los estaba picando, pero ellos pensaban que no sentían nada debido a una anestesia que yo había colocado en dosis muy bajas. Y así, confiados, era que los arremetía con el taladro, intentando llegar a la raíz y el nervio de alguna muela antes que algunos llegaran incluso a apartarme con las manos del dolor. Tenías que verlos. Se llevaban las dos manos a la cara y los ojos parecían que se les iban a salir de las órbitas. Yo los calmaba y disimulaba diciéndoles: no le hizo mucho efecto la anestesia. Debo aplicarle más. ¿Usted toma medicamentos? A veces eso influye. Pero mi momento de clímax lo había alcanzado. ¿Me creerías si te dijera que en un par de ocasiones, no muchas, pero sí en un par de ocasiones, alcancé el orgasmo con el taladro y una raíz molar al jugar con el nervio y ver gritar a la persona durante las prácticas? A veces me dejaba llevar por mis impulsos y sujetaba al paciente con una mano para seguir, aunque fuera un segundo más. Mis profesores un par de veces me llamaron la atención por mis supuestos descuidos, así que tuve que simular mucho más si de verdad quería recibirme. Pues al recibirme vendría lo bueno de verdad: las extracciones, las limpiezas de sarro, las muelas cariadas, toda una gama de oportunidades para ocasionar dolores indecibles. Dross. Sé que en este punto estarás pensando lo peor de mí y quisiera poder decirte en mi defensa: bueno, por lo menos nunca maté a nadie. El caso es que no estoy tan seguro de poder pronunciar estas palabras. Verás, ya recibido, abrí mi propio consultorio y seguí adelante con mis costumbres, solo que de forma espaciada para no crearme mala fama. Tengo cuidado de no recibir malas calificaciones en Google. Sé manipular a la gente. Si provocaba mucho dolor a una persona, luego la atendía muy suavemente y, ¿cómo son los humanos?, eso bastaba para que quedara en el olvido. Era la extracción de muela, pues como odontólogo te puedo asegurar que no existe dolor comparable a que te extraigan una muela sin anestesia. Es simplemente insoportable y de hecho se usa como tortura por diversas fuerzas represoras y servicios de inteligencia del mundo. Lo que yo hacía era cambiar la anestesia y las dosis y la zona donde inyectaba de forma tal de crear una falsa sensación de seguridad. El paciente sentía la boca adormecida y creía estar completamente bajo los efectos de la anestesia. Pero lo cierto es que la raíz de su muela y el nervio que tocaba estaba absolutamente sensible. Y yo lo sabía, pero la persona no se iba a enterar sino al momento en que yo arrancara la muela. Cuando se quejara ya todo habría sucedido y solo me quedarían unos segundos para disfrutar de aquel dolor y de aquella persona escupiendo sangre en mi consultorio por moverse en la silla hasta que yo la calmaba y le decía que se recostara, que le pondría una anestesia más fuerte. Lo pude hacer varias veces. Fue sublime. A este juego lo llamaba en mis adentros el ratón Pérez, dado que yo bromeaba internamente conmigo diciendo que era el ratón de los dientes. Te diré que incluso guardé las muelas de estos procedimientos, cariadas algunas y algunas bastante sanas, ya que yo había proscripto la extracción sin necesidad alguna solo para satisfacerme en un paciente de bajo riesgo, y las guardaba como una especie de trofeo. Así es, Dross.
Lo cierto es que si no hubiera podido desfogar mis instintos más bajos de esta forma, no sé lo que estaría haciendo. Quizá golpeando gente por ahí o quizá algo peor. Había pacientes que me excitaban más que otros, especialmente las mujeres de mediana edad. Nunca voy a entender por qué. Y si eran rubias, mejor. Cuando me tocaba una de estas, obraba con mucha sutileza. Las iba atendiendo bien y dándoles unos toques de dolor de vez en cuando. Si tocaba un tratamiento de conducto o una extracción, a veces esparcía bacterias que juntaba a tales fines en las pequeñas heridas que provocaba para que la boca se infectara a los pocos días y tuviera que doler, y así tener una excusa para jugar con aquellas encías y muelas apetecibles. Quisiera poder decir que me avergüenzo de mi conducta, pero lo cierto es que, como te dije, simplemente no puedo evitar lo que soy. Y de hecho, siento que podría ser alguien peor. Hasta casi podría decir que nunca maté a nadie. Casi. Porque una vez vino una joven de unos 30 años con dolor de muelas y noté que tenía varias caries para reparar. Por alguna razón me resultó tremendamente atractiva su boca. Tenía los labios gruesos y carnosos, y tenerla con la boca abierta y la cabeza para atrás en mi sillón me provocó enormes erecciones. Comencé a tratar su boca y le añadí un poco de bacterias sin que se diera cuenta, esperando que volviera a los pocos días, cosa que hizo, pues me escribió diciéndome que tenía un dolor insoportable. Tiene la boca infectada seguramente, pensé. La hice venir y la revisé provocándole algunos toques de dolor con mis instrumentos dentales. Las bacterias habían hecho lo suyo, pero yo deseaba jugar un poco más con aquella mujer de labios tan sabrosos. Así que le mandé antibióticos, pero en una dosis muy baja, y le puse otro tipo de bacterias en la boca más resistente que la primera, esperando que en unos días volviera. Realmente deseaba poder aplicarle el torno y verla contornearse ante mis manos, totalmente sometida. Pero pasaron los días y no me llamó para concertar una nueva cita. ¿Sería que los antibióticos pudieron con las bacterias finalmente? Me costaba creerlo. Finalmente la llamé y no respondió. Tenía imágenes de ella, pues en mi consultorio filmo todo lo que hago a mis pacientes para después verlo en más detalle y disfrutar. El volver a verla se me había convertido en una sed insoportable. Me fijé de qué servicio de salud me la habían derivado, es decir, su hospital, y llamé para averiguar más datos de esta chica. Me dijeron que aguardara un momento. Me preguntaron si era familiar, pero pude imponerme diciendo que yo era su dentista. Ahí fue cuando me informaron que la paciente falleció. Tuvo un shock séptico. Quedé en silencio unos instantes y colgué. No es lo habitual. Era joven. Era fuerte, pero a veces pasa. La infección se había generalizado. Quizá no tomó los antibióticos o los tomó mal. Quizá no fue al médico inmediatamente. La infección se va extendiendo a todo el cuerpo. Había muerto hinchada y literalmente podrida en un hervidero de bacterias las cuales yo le había administrado poco tiempo atrás. Nada de qué alarmarme. Son cosas que suceden. Nunca me investigaron al respecto. Y la verdad fue la primera vez que sentí pesar. No por ella. Quisiera poder decir que sentí pesar por ella. Sentí pesar
por lo mucho que me arriesgué. Estuve a punto de perderlo todo y me juré que moderaría mis impulsos y que nunca más pondría en riesgo la vida de un paciente así. Ahora juego un poco, sí. Hoy día lo hago. Provoco un dolor aquí o allá, pero nada como lo que hacía aquellos años, Dross. Y me decidí contártelo a ti, ya que leí que eres periodista y me ampara el secreto profesional que te asiste. No espero que me comprendas, pero, a mi manera, sin poder evitar lo que soy, elegí el mejor de dos males: ser un odontólogo o ser un asesino. Y pude ser lo primero, sin llegar a ser lo segundo casi nunca. Casi. Te felicito por el canal y no me imagino viendo mi historia un día en el mismo. Pero si así sucede, dejaré un comentario en la caja sin que nadie lo sepa. Si el video te gustó, apreciaría mucho que por favor le dieras pulgar arriba. Gracias. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.